Bueno, vamos a repasar información nacional en este caso porque recordemos que el fin de semana lamentablemente la noticia llegaba desde el sur de nuestro país y se hablaba de un ataque en un territorio fiscal concesionado a un privado y que forma parte desde hace algunos meses de una ocupación de una comunidad mapuche. Vamos a hablar de esta situación, de cuáles son las últimas novedades en relación al crimen del joven Elías Garay mapuche, y tenemos en línea a Roxana Arasi, periodista de Río Negro, a quien vamos a saludar. Roxana, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, queríamos saber cuáles son las últimas novedades y cuáles, porque sabíamos que hay distintas teorías frente a esta muerte y obviamente hay cruces, ¿no?, entre el gobierno nacional, la provincia de Río Negro e incluso un intendente. ¿Qué es lo que ha sucedido específicamente y cuáles son las últimas novedades, Roxana? Bueno, en materia de novedades es que finalmente ayer el cuerpo de Elías fue trasladado para ser sepultado. Lamentablemente falleció de manera inmediata. El otro joven que fue baleado, que es Gonzalo Cabrera, tal de Bariloche, fue trasladado desde Bolsón hacia Bariloche, fue operado, tiene 2 disparos de bala, estaría por ahora, estamos esperando, fuera de peligro, tuvo una operación bastante complicada, no fue sencillo, pero bueno, estaría fuera de peligro, por lo menos es la última información de la que disponíamos en el día de ayer. Como bien planteabas, hay opiniones encontradas, pero habría que remitirse a la historia, ¿no? Sí. Hace muy poquito tiempo estuvimos conversando en esa misma radio con otro colega tuyo, sí, respecto a lo que estaba ocurriendo en esta zona del país. Cuando se dice territorio ocupado por comunidades ancestrales, yo creo que habría que cambiar esa palabra. Bien. Porque son territorios que están habitados desde hace muchísimo tiempo por distintas comunidades. Bueno, lo cierto es que en una zona absolutamente militarizada como es Cuesta del Ternero desde hace más de 50 días, que está repleta de fuerzas de seguridad, ingresaron el domingo 2 personas presuntamente, porque todavía la justicia no ha determinado absolutamente nada, que se definieron como cazadores. Sí. Lo irracional en este caso sería poder comprender cómo personas armadas pudieran entrar a un territorio que está custodiado por fuerzas de seguridad desde hace más de 50 días, y a quienes en el acampe que estaban haciendo como pueblo originario no se les permitía ingresar ni agua, ni indumentaria, ni comida. Por eso el acampe se había empezado a desarmar y quedaba una guardia muy pequeña de integrantes de la LOF, Quenquentreu, en ese territorio. Lo cierto es que mataron a un joven, esa es la noticia, sí, que los muertos siempre son del mismo lado. Entonces, cuando la gobernadora de Río Negro sale a hablar de terroristas mapuche, o el senador nacional por Río Negro, Alberto Beretilnec, hablan de terrorismo mapuche y la justicia no exige pruebas de eso, y obviamente se genera lo que estamos acostumbrados a definir como una gran grieta. Sin duda. Roxana, me quedaba pensando en esto, ¿no? Es que estas diferencias políticas también y esa grieta que decís vos se profundiza a partir de estas cosas, no nos deja ver a nosotros, al resto del país, cómo son realmente las cosas, ¿no? Porque vos bien aclarabas que es un terreno habitado y que por ahí esos términos, no se repiten en todos lados igual. Me parece que es muy válida la aclaración y también hacer referencia a esto que decías vos, los muertos siempre son del mismo lado, ¿no? Mientras se tiran responsabilidades, ya sea el gobierno nacional con la provincia, ahí hay gente que está perdiendo la vida. Totalmente, y la verdad que no toda la comunidad mapuche además coincide con algunos integrantes que seguramente pueden ser violentos, porque violentos hay en cualquier comunidad, de cualquier raza, de cualquier clase, de cualquier religión, eso está claro. Pero en este caso era una ocupación, si vamos a hablar de ocupación, o un acampe pacífico cuidando la tierra que habitan. El tema es todo lo que hay detrás, de quiénes son esas tierras, de quiénes son, digo, legalmente, y lo encomillo, porque son tierras adquiridas con beneficios fiscales, con anuencias políticas, anuencias judiciales. Acá hay nombres como el de la familia de Rolando Rocco, Papel Prensa,
con plantaciones de pino, con concesiones que duran casi 100 años, y siempre que tratamos estos temas me pregunto, ¿no? A las comunidades originarias, la ley 26.160, si se hubiera aplicado, les hubiera permitido hacer un relevamiento al Estado Nacional y provincial, por ende, y poder otorgarles ese título de propiedad acorde a cada territorio. Bueno, eso acá en Río Negro no se cumplió, a diferencia, por ejemplo, por citar un ejemplo, de Formosa, que tiene todas las comunidades originarias relevadas. Aquí el presupuesto asignado en su momento se gastó y nadie sabe en qué. Eso lo gastó el gobierno de la provincia. Entonces no hay relevamiento. Y sin embargo, estas familias, por citar nombres como Lewis, Benetton, nadie los menciona habitualmente. Y me fui de tema porque decía, cuando se habla de la fundación, por ejemplo, de Bariloche, del Bolsón, de los primeros inmigrantes que llegaron a la región, ¿compraron las tierras? ¿O fue el Estado el que les dio el título de propiedad? Con la figura de vienen a producir bienes de consumo, bienes de servicio, pero los primeros habitantes de estas tierras, primeros habitantes legales para el Estado, digamos, fueron ocupantes de alguna manera también, porque llegaron y se instalaron. Después el Estado les dio los territorios para que pudieran cultivar, pero jamás se cuestionó eso. Jamás se cuestionó. Roxana, además, perdóname, si son los primeros habitantes, ¿a quiénes le vendían cuando pusieron sus primeros comercios en estas zonas? Sí, la verdad que siempre quedan más interrogantes que certezas, ¿no? Y ahí es ahí donde es importante el tema de los medios, cómo se informan y cómo informamos. Por eso te quería preguntar, ¿cómo es la condición en la que viven quienes pertenecen a la comunidad mapuche? Digo, porque son, vos lo acabas de decir, los dueños originarios de la tierra y que hoy están tratando de pelear su lugar. Situación que no se da específicamente ahí en Río Negro. ¿Cuál es la condición? Porque vos decías, bueno, es un acampe pacífico, están tratando de sobrevivir, es lo poco que queda. ¿Cuál es la condición en la que viven? ¿Pueden acceder al trabajo? ¿Se les complica? Y es rarísimo que puedan acceder a un trabajo formal, pero de todas maneras son integrantes de comunidades que lo único que quieren es poder trabajar su tierra, sus propios alimentos, sus propias medicinas, bueno, todo el tema de las hierbas y de las plantas que les sirven para medicina, en este caso quedan arruinadas por plantaciones de pino, por ejemplo de esta familia Rocco, ¿no? Grandes plantaciones que han arrasado absolutamente con todo, por citar este ejemplo concretamente, ¿no? Entonces no pueden acceder a su propia producción, digamos, ¿no? Los territorios están esquilmados, la naturaleza está deteriorada porque estas plantaciones arrasan absolutamente con todo lo que tiene la tierra originalmente, entonces viven en unas condiciones precarias increíbles, y este acampe, justamente al ser un acampe, no tiene ni vivienda, ni agua potable, no tiene absolutamente nada. Ningún servicio básico, digamos. Nada. Roxana, y en relación a cómo lo ve la gente ahí en Río Negro, porque también los medios cumplen una función, ¿no? Y generan como esa opinión. ¿Cuál es la opinión que tiene la gente? Bueno, yo te puedo hablar de Bariloche y el Bolsón, concretamente no sé en el resto de la provincia cómo será el tratamiento, si les importa tanto o no, porque vos viste que estos temas afectan cuando te toca de cerca, si no es como que pasar en otro mundo, tal ¿no? cual, Bueno, en Bariloche y en el Bolsón hay hay comunidades absolutamente divididas. Aquí tenemos lo que se ha definido hace un tiempo como consenso social, que es un grupo de vecinos encabezados por un personaje, vecino de la zona de Villa Mascardi, otra zona de conflicto, que primero se llamó Consenso por la Paz, Consenso Social, que son personas, la mayoría, vinculadas a partidos de derecha, que pretenden que todo lo que tiene que ver con la propiedad privada quede para ellos exclusivamente, que no haya ningún tipo de reconocimiento, y allí empiezan a generar un tipo de mensaje como el que te decía al principio, ¿no? Que son terroristas, que rompen todo, y obviamente hay vecinos y vecinas de estas comunidades que lo único que quieren es que se lo saque a cualquier costo, y esto lo estoy diciendo literal. Uno lee los comentarios en los diarios digitales, por ejemplo, y en mi caso personal, esto lo digo a título personal, digo, ¿dónde estoy viviendo? Con gente que pide balas, que pide que los maten, que los entierren, que los empujen detrás de la cordillera, y esto es textual lo que estoy mencionando. Qué terrible. Y después estamos los que estamos, por suerte, del otro lado, y que esta pandemia nos volvió quizás un poco más empáticos, como volvió más miserables a los miserables, que pedimos reconocimiento, hay historia, hay gente formada, se hizo un congreso
excepcional hace poquitas semanas atrás aquí en Bariloche con académicos, con comunidades originarias, estuvo virtualmente el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, hubo gente de todos lados. Ni el consenso, ni el gobierno provincial, ni el municipal accedieron al diálogo. Wow, qué fuerte. Roxana... Entonces no hablan. Y está claro que no es así, ¿no? Vos hacías mención cuando hablabas de cómo se han dado las últimas novedades, que el sobreviviente va a ser sin duda un testigo fundamental a la hora de hablar qué sucedió con Elías. Totalmente, pero también estamos acostumbrados que los testigos, cuando son de este lado también, suelen ser desestimados. Entonces, por más que testifique, esto pasó con Santiago Maldonado, con Rafa Nahuel, 2 muertes muy recientes, 2 asesinatos muy recientes, los más frescos, por citar 2 ejemplos conocidos a nivel nacional, ¿no? De estos hay muchos más, pero estos 2 casos fueron emblemáticos quizás por el contexto en cómo se produjeron y quizás por el tratamiento judicial y político que tuvieron. Así como nos mienten con Santiago y con Rafita, puede ser que pase exactamente lo mismo, porque hasta ahora, por ejemplo, con la situación planteada hace tiempo atrás en la zona de Villa Mascardi, que la gobernadora dijo, en Bolsón, perdón, que incendiaron una oficina de turismo y un local de vialidad, dijo que había sido producto del terrorismo mapuche, y no hay una sola prueba. Y la justicia no dice rectifiquen o ratifiquen. Claro. Entonces, la última palabra la tiene el poder de turno. Roxana, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a vos, Claudia, un placer. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente. Chau, chau. Roxana Arasi, periodista de Río Negro, contándonos las novedades que hay con relación a lo que está sucediendo en el Bolsón, en este lugar que habitan, como decíamos, la comunidad mapuche. Decía también y aclaraba un acampe en el cual quedaban muy pocas personas porque no estaban dadas las condiciones para estar viviendo de manera medianamente digna, ¿no?, en la zona, y a partir de esta situación que generó lamentablemente la muerte del joven Elías Garay.